¿Te pasa que terminas el día agotada pero con la sensación de que no hiciste nada de lo importante? A esto se le llama perder el foco. Y sí, a mí también me pasaba. De hecho, durante mucho tiempo mi día empezaba así. Cada mañana revisaba con foco mi agenda del trabajo y mi lista de tareas pendientes en casa, y en cuanto terminaba el día me daba cuenta de que había dedicado la mayor parte del tiempo a hacer un montón de cosas que no tenían nada que ver. Resumiendo, no era que no trabajara o que no hiciera nada en casa, era más bien que mi claridad y enfoque de la mañana se enturbiaba a medida que pasaba el día. Y lo más destacable de esto es que yo pensaba que era lo normal, que le pasaba a todo el mundo. Lo que no sabía en ese momento es que tenía una mente inquieta, una que ve posibilidades en todo y por eso le cuesta enfocarse en lo importante. Así que un día decidí que tenía que ponerle remedio a todo esto. Empecé a autoobservarme mucho para finalmente descubrir que mi foco no se perdía porque sí, sino que en realidad yo perdía el foco por estos 5 hábitos típicos de mente inquieta, que tenía tan normalizados que ni los veía. Y cuando por fin empecé a observarlos, fue como encender una linterna en una habitación oscura. Empecé a verlo todo con muchísima más claridad. Bien, pues si eres una mente inquieta como yo, hoy quiero compartir contigo cuáles eran esos 5 errores. No para darte una fórmula mágica, ya sabes, sino para que si alguno de ellos también te pasa a ti, pues que tengas una guía y un entendimiento para mantener el foco en tu día a día. ¡Empezamos! Imagina esto, te sientas a trabajar, abres el portátil, tu taza de café todavía humea, entras al email y ves una notificación. Un clic te lleva a Instagram, una story te recuerda que no respondiste un audio, vas a WhatsApp, pero antes de contestar aparece un meme, te ríes, te distraes y finalmente te pierdes. Bien, pues esto es justamente lo que viví por muchos años, y el problema de perder el foco en lo que es importante para ti es que cuando te das cuenta ha pasado la mitad del día y no has empezado nada de lo que te propusiste en la mañana. Resumiendo, mi día a día se basaba en saltar de una cosa a otra, lo cual me hacía sentir ocupada, pero en realidad estaba perdida. Entonces, fíjate en esto, no es que yo no consiguiera organizarme y hacer lo que me había propuesto por ser una vaga, sino porque no sabía elegir. ¿Y por qué? Porque elegir implica renunciar, y a mí como buena mente inquieta me incomodaba muchísimo eso, así que saltaba de una cosa a otra todo el rato, como cuando entras en tu cuarto de baño a por una crema de manos y no sabes cómo terminas reorganizando tu cajón de las toallas por colores y tamaños. Total, que terminas el día agotada, con esa sensación de haber estado ocupada todo el tiempo, pero sin saber realmente qué hiciste. Como si hubieras corrido una maratón, pero en una cinta, es decir, sin ir a ninguna parte. Aunque me costó mucho darme cuenta, al final decidí que no necesitaba hacer todas esas cosas que se me ocurrían hacer a lo largo del día. Lo que necesitaba era tener una dirección clara. Porque sí, notición, tener muchas ideas en tu cabecita inquieta no implica que debas realizarlas todas. Justamente lo que implica es que debes ser muy cuidadosa a la hora de elegir a qué ideas vas a hacer caso y a cuáles no. Por ejemplo, si hoy lo más importante que debo hacer es terminar un guión para un vídeo y cuando voy a ponerme a ello me levanto por un café y de ahí me doy cuenta de que en mi cocina mi pila está llena de platos sucios y mi suelo lleno de migas, lo que no puedo hacer es ponerme a limpiar mi cocina, sino respirar hondo antes de actuar y hacerme la siguiente buena pregunta. ¿Qué es lo más importante que quiero terminar o hacer para hoy? Y si tu respuesta es, por ejemplo, terminar un guión, entonces te toca ser consecuente y salir de esa cocina para ponerte con ello. Así que lo que hago ahora es cada mañana antes de encender el ordenador o empezar mi día, reviso mi agenda y subrayo o escribo una sola cosa, solo una, aquella que considero más importante para avanzar hacia mi gran meta o submeta de esa semana. Una vez termino esa tarea o acción, el resto del día ya sí puedo darme más margen para improvisar, pero al menos con esto yo sé que cada día estoy avanzando en la dirección correcta. Al final debes recordar que tener dirección y priorizar es lo que te devuelve el foco, no porque te obliga, sino porque te recuerda para qué haces lo que haces en tu cotidiano. Y si esto de mantener el foco te toca de lleno porque tu cabeza no para y sientes que tienes 1000 ideas pero no avanzas con ninguna, quizás te venga bien mi ebook gratuito Dejar de enredarse para mentes inquietas, en el que te cuento las 7 trampas mentales más típicas en las que caemos cada día las mentes inquietas, con ejercicios sencillos para superarlas. Pulsa aquí para ir a mi web y descargártelo gratis ahora. Durante
Durante mucho tiempo mi día empezaba sin foco y mirando hacia afuera. Abría los ojos y lo primero que buscaba era el móvil. Antes de ir al baño, antes de respirar hondo, antes de saber cómo me sentía ese nuevo día, ya estaba conectada con el mundo. ¿Te suena? Esto no solo es una costumbre, es casi un reflejo automático. Como si mirar hacia afuera fuera lo normal y mirarme a mí fuera algo ¿incómodo? Sí, eso es. Mirar hacia adentro puede resultar no solo incómodo, sino también doloroso. Porque aparecen cosas, emociones, dudas, contradicciones, te enfrentas a ti misma y eso muchas veces incomoda más que cualquier otra cosa. Sin embargo, también es clave para tener tu foco puesto en lo importante. Por eso, sin darnos cuenta, nos refugiamos en el afuera. Empezamos el día con notificaciones, mensajes, redes, sin darnos un mínimo espacio interno. No nos preguntamos ¿cómo estoy? O ¿qué necesito hoy? Y simplemente entramos en modo reactivo. Yo, por ejemplo, nada más despertarme revisaba si alguien me necesitaba, si algo urgente había pasado, si había nuevos likes en mis publicaciones, etc. Y ese ruido me alejaba de mí, me dejaba sin espacio interno. No me preguntaba cómo me sentía ni qué necesitaba ese día, solo empezaba en modo piloto automático. ¿Y por qué nos pasa esto de empezar el día hacia afuera? Mira, hay 3 razones que se mezclan sin que nos demos cuenta. Primero, porque nos enseñaron desde pequeños a estar disponibles, a complacer, a ser eficientes. Y eso sin querer nos llevó a validar nuestra valía por lo rápido que respondemos a lo que el mundo nos pide. Segundo, porque mirar fuera da recompensa inmediata. Revisar el móvil, tachar una tarea, responder un mensaje, todo eso nos da una sensación de control, pequeña, rápida y adictiva. Y tercero, porque muchas veces lo de fuera es ruido, pero también refugio. Si estoy distraída con lo externo, no tengo que sentir lo que me pasa adentro. No me pregunto si estoy triste, si estoy perdida o si necesito parar. Solo sigo, como un coche que no sabe a dónde va pero sigue acelerando. Y las consecuencias son sutiles pero devastadoras. Nos desconectamos emocionalmente de nosotras mismas. Nuestros objetivos se diluyen entre urgencias ajenas que muchas veces no son ni urgentes. Aumenta la ansiedad porque nunca sentimos que hacemos suficiente. Y perdemos dirección porque empezamos desde el ruido externo y no desde nuestra brújula interna. Cambiar esto no requiere una revolución, sino una pausa cada día para mirar hacia adentro. Un día decidí probarlo con un café en mano, una libreta y silencio. Nada de estímulos externos, solo yo y mi gran pregunta del día. ¿Cómo me siento y qué necesito hoy? Fue incómodo al principio, como ese silencio raro cuando nadie dice nada en el ascensor, pero con los días se convirtió en mi pequeño refugio para volver a mí y pausar el arrastre del día a día. Ahora, cada mañana me regalo al menos 10 minutos sin estímulos externos. Solo yo, mi café, mi libreta y mis reflexiones sobre lo que yo necesito ese día. Y ese ratito, aunque sea breve, cambia el tono entero de mi día, porque empiezo escuchándome y desde ahí recupero el foco. Y esto es lo que me permite decidir luego a qué quiero decir sí y a qué quiero decir no. Yo pensaba que escribir todo lo que se me ocurría en mi agenda era sinónimo de claridad, foco y organización. Tareas, ideas, metas, libros que leer, proyectos que arrancar, hábitos que adoptar, todo, sin filtro, todo lo volcaba como si por anotarlo en la agenda ya fuera un hecho que iba a poder realizarlo esa semana. Pero con el tiempo me di cuenta de algo: cuantas más cosas anotaba en mi agenda, menos claridad y más dispersión, es decir, menos foco, porque cuando apuntas sin criterio todo lo que te gustaría hacer, lo urgente se mezcla con lo importante, las metas a corto plazo con las de largo plazo y al final tu foco se va al carajo. Y me quedó un pareado monísimo. Y lo más loco es que mientras más cosas anotaba, más sentía que tenía que hacerlas todas, como si por el simple hecho de existir en mi agenda ya fueran una prioridad. Así que hice algo muy simple, creé una libreta aparte, una libreta que llamé Descargo de Mente Inquieta. Esa libreta es como un parque de atracciones para mi cabeza inquieta, porque ahí puedo jugar y por tanto anotar todo lo que quiera. Ahora bien, mi agenda es otra cosa. Ahí solo entra lo que de verdad es importante para que yo no pierda el foco. ¿Y cómo saber qué va a la agenda y qué no? Te estarás preguntando, mi querida mente inquieta. Pues muy simple. Si esa idea o tarea contribuye a tu meta de la semana o del mes, se queda en tu agenda. Si no está conectada con esto, aunque suene brillante, urgente o tentadora, va directa a la libreta de Descargo de Mente Inquieta.
Eso sí, recuerda que esa libreta no es un cementerio de ideas, es tu reserva creativa, es ese lugar donde las cosas esperan su momento, porque no todo lo que piensas tiene que pasar hoy. Y recordar esto cada día para una mente inquieta es muy liberador. Y a mí ese pequeño filtro me devolvió el foco, porque ahora para mí ya no todo es importante, puedo por fin mantener el foco en lo importante ahora. ¿Dónde va a parar? Muchas veces pensamos que perder el foco es distraernos con el móvil, con la serie de turno o con 1000 tareas pequeñas que no son importantes. Pero hay un tipo de pérdida de foco-atención que es mucho más traicionera y sutil, la que te lleva a enredarte con esperar el momento perfecto para dar el primer paso, o querer saber de antemano cómo vas a hacer cada pasito de todo tu proyecto antes de empezar. Y es que cuando te dejas enredar por todo este perfeccionismo, lo que haces es no empezar nunca, porque te olvidas por completo de por qué querías hacer esa tarea o alcanzar esa meta en primer lugar. Y por tanto, aunque sigas planificando todo al detalle, o buscando información, o haciendo 1000 cosas para prepararte, en realidad lo que está pasando es que tu foco se perdió. Porque el foco no es solo poder de concentración, el foco es conexión con lo que te importa, con lo que quieres lograr, con cómo te vas a sentir al lograrlo. Por ejemplo, yo hace más de 10 años quería emprender mi negocio de coaching. Lo tenía apuntado, estructurado y dividido en un montón de tareas, hasta con colores en mi agenda. Pero pasaban las semanas y no empezaba nunca, siempre faltaba algo. Una idea más, un conocimiento más que adquirir, un plan más completo, etc. Hasta que una mañana me pregunté, vamos a ver Sandra, ¿tú para qué te propusiste emprender? ¿Qué es lo que te llevó a decidir embarcarte en este proyecto? Y ahí me di cuenta de que no había sido para que saliera perfecto a la primera. Es decir, yo no me dije un día, quiero emprender, sí, porque a mí me gustaría emprender perfecto a la primera. No, yo no pensé eso la primera vez que me propuse emprender. Ni tampoco mi razón había sido para hacerlo todo bien y no equivocarme nunca. O sea, yo no me levanté una mañana diciendo quiero emprender para no equivocarme nunca. Esa no fue mi razón. Uno le aparece esa idea de emprender por otras razones, sí o sí. Entonces, de lo que me di cuenta es que en realidad mi motivación inicial para emprender era para sentirme libre, para trabajar en algo que me apasionaba y para poder enseñar a otros lo que a mí me había ayudado tanto a mejorar mi vida, que me moría de ganas de compartirlo. Y ahí estaba, dando vueltas como un pulpo en un garaje, enredándome con el perfeccionismo porque había perdido el foco de mi para qué genuino. Y es que si te desconectas de tu para qué, pierdes el impulso y te enredas con otras cuestiones que te hacen perder dirección y perder foco. Ahí me di cuenta de que lo que yo quería realmente e inicialmente no era hacerlo perfecto, lo que yo quería era emprender como coach. Desde entonces, cada vez que me pillo postergando algo por perfeccionismo, hago esto. Me escribo en un post-it, ya sabes que yo soy la reina de los post-it, todo va a los post-it. Escribo lo siguiente, ¿para qué quiero hacer esto? Y obviamente aquí no vale responderte con un objetivo técnico, como por ejemplo, quiero hacer esta tarea para terminar el guión de mi próximo vídeo. No, aquí tienes que escribir algo emotivo, algo con una intención real. Por ejemplo, quiero terminar de redactar para compartir algo que les sea útil a los demás en YouTube, o para tener un negocio de coaching y disfrutar de lo que hago, etc. Y al recordarte el para qué genuino haces cada cosa, te das un permiso para hacer o empezar por fin lo que te habías propuesto sin caer en la trampa del perfeccionismo. Porque cuando conectas con tu para qué, recuperas la perspectiva y todo lo demás se recoloca. El foco vuelve, no porque esté todo claro, no es porque tú sabes todos los pasos que vas a dar hasta de aquí a 10 años, sino porque tú estás con claridad. Antes solía pensar que perder el foco era culpa del móvil, del ruido externo o de no tener tiempo. Pero con el tiempo me di cuenta de que a veces el problema por el cual hacía algunas cosas sin foco era que nunca cerraba nada. Es decir, terminaba el día respondiendo un audio, programando un post, revisando el correo y luego directamente me iba a comer o a cenar. A veces ni eso, me encontraba de pie en la cocina comiendo galletas a puñados mientras contestaba un reel que me había enviado mi hermano. Y claro, cuando me metía en la cama, el cuerpo estaba quieto, pero la mente no. Seguía ahí dándole vueltas a todo lo que me había quedado pendiente en ese día. Durante mucho tiempo pensé que lo que necesitaba era desconectar, que es lo que se dice, ¿no? Pero en realidad esto no era así, lo que necesitaba era cerrar. Cerrar no es desconectarse a lo bruto, no es apagar la compu y salir corriendo. Es mirar tu día a la cara, reconocer lo que sí hiciste y permitirte soltar lo que quedó pendiente.
A ver si a ti también te pasa esto. Terminas de trabajar y sin darte cuenta estás ya poniendo una lavadora, respondiendo un WhatsApp del colegio o revisando la compra del súper. No haces una pausa, no cierras mentalmente lo anterior, sino que sigues con la mente puesta en eso que te preocupa o que dejaste sin cerrar o que te quedó pendiente en el trabajo. Por ejemplo, has estado toda la mañana en reuniones, sacando tareas, apagando fuegos, cierras tu portátil, pero no haces una pausa real, no haces un cierre real, saltas directamente a preparar la merienda, a recoger a los niños o hacer la compra. Y ahí tu mente sigue en modo oficina aunque ahora estés poniendo una lavadora. ¿Cuál es el resultado? Pues que tu foco se queda como mezclado. No estás ni fresca ni presente, estás con la cabeza como partida en dos. Bueno, y si eres una mente inquieta, probablemente tu cabeza se parezca más a un navegador con 37 pestañas abiertas. No se ven, pero están ahí drenando tu energía. Pues yo vivía así, con la cabeza puesta en el trabajo mientras trataba de organizar y disfrutar de mi vida personal. Y me frustraba por no tener foco en lo personal sin darme cuenta de que en realidad lo que me pasaba es que sí tenía foco, pero en demasiadas cosas a la vez. Cuando vas de una cosa a otra sin respirar ni cerrar lo anterior, te dispersas, te agotas mentalmente y encima no consigues enfocarte en lo que estás haciendo en cada momento. Todo esto dejó de sucederme cuando probé algo tan simple que parecía hasta tonto: el microcierre consciente. Ahora cada tarde cuando termino de trabajar me paro 3 minutos. Anoto qué hice o hago check en la agenda y anoto qué me queda pendiente. Es mi forma de decirme, vale, esto ya está y esto queda pendiente para tal día. Listo. Es un ritual pequeño, casi tonto, pero que cambia el ritmo, que te da paz, porque sientes que tu día, al menos en el trabajo, ya tuvo un final, que no se quedó en puntos suspensivos. Y desde esa paz descansas mejor, duermes mejor. Recuerda esto cuando haces este tipo de cierre entre tarea y tarea, porque vas a liberar mucho espacio mental. Y ahí puedes volver a poner foco en lo siguiente que quieras hacer, esa otra tarea o simplemente disfrutar de un momento de calidad verdadera en familia. Así que si alguna vez sientes que tu día se te va sin saber muy bien en qué, o que haces muchas cosas pero que no avanzas, recuerda esto. No es que seas desorganizada, no es que no tengas fuerza de voluntad y desde luego no es que seas un desastre, es que tienes una mente inquieta. Y eso, Mari Carmen, no es un defecto, es una maravilla cuando aprendes, eso sí, a enfocarla. Porque tener muchas ideas, mucha sensibilidad, muchas ganas no es el problema. El problema es cuando no tienes herramientas para poner dirección a todo eso. Y justo para eso creé el ebook gratuito Dejar de enredarse para mentes inquietas, en el que te comparto las 7 trampas mentales más comunes que sufrimos las mentes inquietas y cómo empezar a salir de ellas con ejercicios concretos, sin agobios y con humor. Si te ha gustado este vídeo, seguramente te va a encantar. Así que pulsa aquí para descargarlo gratis ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.